verdad es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días. Se me hizo mucho el rogar. Antes nos querías. No, perdón, estamos viajando muchísimo, gracias a Moisés Dios. Resnick, abriendo más Dolorfines. Gracias a Dios, hoy abrimos Juriquilla, de aquí me voy rápido a Querétaro. Gracias a Dios, Dolorfín está creciendo y buenísimo, estamos contentos. No, pues gracias a Dios, qué bueno. Pero antes de irte, pues te pedimos que vinieras porque queremos hablar de algunos símbolos, ¿no? Que se usan en el judaísmo y que a veces decimos, no, eso nada tiene que ver con nosotros. ¿Qué tiene que ver? No tiene, ni sabemos qué cosas son. Y es muy interesante porque se agarra como fetichismo, Ajá. ¿no? O sea, de que si uso esto y desgraciadamente los judaizantes han lastimado muchísimo a las dos, al judaísmo per se y a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque ¿qué es un judaizante? Y hay que aclararlo y definirlo. Es una persona que no es judía, que se hace pasar como judía y se acerca al judaísmo rabínico. Al judaísmo rabínico, hoy por hoy no es el judaísmo de Jesús, es un judaísmo que sigue la ley oral o la tradición. En la Biblia, hoy por hoy, gracias a Dios, las nuevas traducciones son muy cuidadosas ya. En el libro de Gálatas y Romanos dice tradiciones de hombres, obras de la ley, cargas del hombre, dogmas, otra cosa. Y tenemos que verla en el griego y en el hebreo original para entender, porque obviamente la ley, la Torá, la ley escrita en Moisés, esa no está abrogada, no la vino a abrogar Jesús, la vino a cumplir, pero hay muchas leyes orales, tradición oral, que se conocen como las 613 leyes del judaísmo, son tradiciones orales que desgraciadamente para el rabino están arriba de la Torá. Entonces ellos, sí, ellos, sí, ese ¿Por arriba de Moisés? Por arriba de Moisés. O sea, por arriba de Dios. Es tan grueso esto, sí. Es tan grueso que Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, que es uno de los rabinos más famosos, dijo, si hubiera 1000 profetas como Elías y Eliseo, pero habemos 1001 rabinos y tenemos la opinión en contra, nuestra opinión prevalece. No. Así lo dice, así lo puedes googlear. Entonces, la realidad es que, y ahí es donde la gente se confunde, sí. ¿no? Y entonces, hoy vamos a hablar de algunos símbolos que son históricos, otros que son rabínicos, otros que son históricos, otros que son alágicos de la ley oral y otros que son bíblicos. ¿Y por qué sí o no debemos utilizarlos como creyentes en Jesús? Ay, ¿qué crees que me pasó? Me voy a balconear y voy a quedar como un ignorante. Bueno, lo soy. Por eso traigo gente como tú para aprender todos cada somos vez ignorantes más. Y todos vamos aprendiendo. Hace muchos años, cuando estaba frente al Muro de los Lamentos, así en Israel, ya ves que en una parte están los hombres y en otra parte están las mujeres. ¿Tú crees que no entré? Me quedé atrás de la barrera. Ni una ni otra. No, pues cómo voy a entrar a la de los hombres. O sea, pero porque decía, no, pues es que esto no es mi religión y cómo voy a entrar nomás, sería una falta de respeto. O sea, pensando en qué sería, ¿otro Dios o sería otra qué? Fíjate que es bien interesante, casi nunca hablo de esto. Como judío, el Muro de los Lamentos tiene una parte súper sentimental, inclusive te puedo decir algo de idolatría, porque la gente oramos hacia esa dirección y es como la idolatría y tocas y hasta pones tu papelito ahí para que Dios te escuche. Fue muy interesante cuando yo me volví creyente en Yeshua, fui 2 veces a Israel y no me acerqué al muro. O sea, 2 veces fui ya como creyente y dije, no, esto es idolatría, no lo voy a usar. Y ya, la última vez que fui, sí me acerqué, pero fue porque fui a un tour y yo estaba guiando el tour y les expliqué que hay una parte de idolatría, es el Muro de los Lamentos gigante. Primero es un muro exterior, no es ni el muro del templo, es un muro de la muralla exterior, ¿no? Lo que sería realmente cercano, que es tristísimo verlo, si tú piensas en Jerusalén, ¿cuál es la primera foto que te viene a la mente? Pues la cúpula. La cúpula, el domo de la roca, que es un lugar pagano musulmán. Sí. Y ahí supuestamente estaba el Santo de Santísimos, o la roca donde se sacrificó a Isaac. Por lo tanto, ese es el lugar más central de Jerusalén, pero lo más triste es que hoy está en posesión de los árabes. Y si Israel lo toma, aunque sea parte del Estado, oficialmente lo podría tomar, pero imagínate la guerra que se armaría. ¿Cuál es la diferencia histórica entre hebreo, israelita y judío? Es que el hebreo es alguien que cruzó el río, y el primer hebreo es Abraham.
pero el segundo hebreo es Ismael. Ismael sería hebreo. Si lo vemos históricamente, jamás pensaríamos que Ismael fuera hebreo. Pensaríamos que fuera árabe o hoy por hoy Islam. El Islam sale hasta el 622 después de Cristo y es un refrito de la Biblia y una mala copia. Pero la realidad es que son 622 después de Cristo. El primer hebreo es Abraham y el segundo hebreo es Ismael y el tercer hebreo obviamente es Isaac, que cruzó, viene de la palabra ibrí. Y entonces, cuando dices raíces hebreas, es un pésimo término porque no va ahí. ¿Por qué es importante para todos, incluso a los no judíos, entender las distinciones? Yo creo que porque cuando nos ponemos etiquetas, raíces hebreas es una etiqueta y es pésima etiqueta, o raíces judías, peor, porque judíos vienen de Judá, de la tribu de Judá, y que no necesariamente todos los judíos venimos de Judá. Por ejemplo, en mi caso, nosotros casi todos los judíos sabemos de qué tribu venimos, pero no necesariamente de las 10 tribus perdidas. Decimos, o vienes de Israel, que son las tribus del norte, de Judá o levita. En el caso de mi madre, mi abuelo era sacerdote levita, por lo tanto yo vengo de levitas del lado de mi mamá y de Israel del lado de mi papá. Yo no vengo de la tribu de Judá, aunque soy judío. ¿Por qué? Porque esa etiqueta se quedó como, los judíos. ¿Por qué se queda esa etiqueta? Porque la tribu que se queda es Judá y parte de la tribu de Benjamín. Entonces, pues eran todos los judíos. Es un término correcto, pero es un término agregado después de la destrucción del templo. ¿En qué momento surge la identidad judía como tal? Wow, qué buena pregunta. La identidad judía que vemos hoy es post-destrucción del templo. Imagínate que tú eres judío, ¿no? O de las tribus del sur, llamémosla así, y toda tu religión está basada, toda tu religión, toda tu sociedad está basada en el templo. Y el templo se destruye en el año 70. Si ahorita viniera Jesús y dijera, soy el Mesías, sería imposible reconocerlo porque la genealogía no la podríamos comprobar. El templo no nada más era el centro religioso y donde había sacrificios para ser perdonados. Era el centro social, era el centro donde estaban todos los papeles, donde se ponían las actas de matrimonio, las actas de defunción, la genealogía. Era un centro social comunitario y se rompe todo. Y lo peor es que ya no hay sacrificios después de la destrucción del templo, que fue lo que vino a cambiar Jesús. Jesús dice, yo soy el único sacrificio suficiente. Entrad confiadamente al Santo de Santísimos. Lo que vino a cambiar claramente Jesús es la ley sacrificial. En Daniel 9 dice que el Mesías iba a nacer, ¿no? En la época correcta, iba a entrar al templo, lo iban a matar y después iba a ser destruido el templo. Daniel 9:25 es una de las mejores profecías mesiánicas y habla claramente de todo esto. Y entonces, una vez a tu pregunta, se destruye el templo y entonces los rabinos tienen que inventar, los fariseos, que son los que se quedan en el poder, porque los saduceos pierden el poder después de la resurrección de Lázaro y de la resurrección de Jesús. Como ellos no creían en la resurrección, los saduceos pierden el poder, los que se quedan son los fariseos, que son los intérpretes de la ley, y por lo tanto crean una nueva religión conocida como la 4T, pero no como la 4T de nuestro gobierno, sino se conoce que para ser judío o un buen judío, un buen creyente, tienes que hacer 4T. Tefilá, que es oración; Teshuvá, que es arrepentimiento; Tzedakah, que quiere decir buenas obras o buenas dádivas, quiere decir dinero, ofrendas, ¿no? O ayudar a la viuda y al huérfano; y Tikkun Olam, restauración del mundo. Esas son las 4Ts del judaísmo. Y ahí, a través de ahí, nace una nueva religión que no se le cambia de nombre, pero es el judaísmo actual. Y ahí vienen todas estas nuevas reglas donde implementan millones de cosas que Jesús obviamente estaba en contra de ellas. Él decía, le ponen carga a los seres humanos que ni ustedes mismos la pueden cumplir. La pueden cumplir. ¿Qué tiene que ver Israel conmigo? Israel tiene que ver todo contigo, porque tú eres injertada como creyente al árbol de Abraham, de Isaac y de Israel, no de Jacobo, porque Jacobo cambia el nombre a Israel. Entonces, si tú eres injertado al árbol de Abraham, Isaac e Israel, pues tu apellido ya no es Moncayo. Sí, tu apellido físico es Moncayo, pero tu apellido espiritual es Israel. Y por lo tanto, las promesas y las obligaciones se convierten en parte tuya. Aclaro que no quita, no eres, yo ya soy Israel, que se llama preterismo o la teoría del reemplazo. Yo, iglesia, soy Israel y tú, judío, ya no. No, no.
El judío es el pueblo elegido de Dios físicamente y el cristiano es espiritualmente. Y el judío va a tener su oportunidad espiritual en su momento. Es como una parte de adopción. Es correcto. De hecho, dice, en Efesios dice, estabas alejado de la ciudadanía de Israel y por lo tanto fuiste adoptado. O sea, Dios te escogió con tus propias manos, con sus propias manos. Es increíble. A mí Dios no me escogió. Yo soy corporativamente escogido, pero a ti sí te escogió con las propias manos. No, si tú adoptas a alguien, vas y escoges al niño. Neira, eres mía. Wow, Dios te dijo eso. ¿Y a qué casa te vas? Pues al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Por lo tanto, tendrás que utilizar las reglas y leyes de Israel. ¿Qué significa ser injertado en el árbol desde una perspectiva judía? Cuando eres injertado, quiere decir que si yo tengo un injerto, no conozco mucho de agronomía, pero si yo tengo un injerto, asumo que voy a dar el mismo fruto, ¿no? Por lo tanto, voy a dar el mismo fruto, voy a tener la misma sábila y la misma raíz. La raíz es el que lo sostiene. ¿Quién sostiene? Dice los judíos, los romanos lo dicen muy claro. Ellos son la raíz y la sábila es la misma para todos. Por lo tanto, si tú eres un árbol de aguacate, pues vamos a dar aguacates. A ver, agarra mi mano. Vamos a... No, uno no se la cree. ¿Y ustedes son buenos para los negocios? Entonces yo tendría que dar ese fruto. Tienes que dar todo el mismo fruto. Ahí está. Por eso dice en la Biblia, judío no es el que nace el judaísmo, sino el que sigue mis mandamientos. Sí, y tendríamos que tener todas estas recompensas que vienen en la Biblia, igual que las mismas obligaciones. Obligaciones y recompensas. Pero el problema es que a veces la iglesia dice, no, eso ya es para los judíos. Ajá. Pero espérame, si tú eres injertado a la misma casa, ¿en dónde ahí está el adendum a la ley? ¿No todo Israel es Israel? No, no todo Israel es Israel. Yo creo que nos vamos a dar cuenta, y eso no lo veremos hasta que lleguemos al cielo. Pablo dice, no todo Israel es Israel. Hay gente que dice que son israelitas que realmente no son Israel, o hay gente que dice, yo soy Israel, pero no siguen la ley de Dios. Y entonces, pues, ¿cómo puede ser decir, tengo la ciudadanía, pero no sigo la ley? ¿Cómo se conecta un creyente no judío con Israel sin apropiarse culturalmente? Y ahí está, esa es una espectacular pregunta. ¿Cómo podemos pertenecer a la ciudadanía de Israel sin llegar a ser las tradiciones? Y la ley, o sea, donde marco yo mucho la línea, cuando yo predico o doy talleres, les explico, donde se marca la línea es en la ley oral. Si está en la Biblia y Jesús no la cambió, entonces síguela. Si Jesús la cambió como la ley sacrificial, ¿no? Como la de ojo por ojo y diente por diente. Jesús la cambia. Yo te dije ojo por ojo, diente por diente. Dice, ora por tus enemigos. Jesús le sube a la ley, no le baja la ley. A los adúlteros no serán apedreados. No. Si cuando ya pecas con los ojos, ya entrarás tuerto al reino de los cielos. Entonces, Jesús dijo, al que rompa alguno de estos mandamientos, muy chiquito, muy grande, lo llamaré chiquito o grande en el reino de los cielos. No quiere decir que pierdes tu salvación, pero qué tan cerca quieres estar de Jesús. ¿Dónde marcamos la ley? En la tradición oral, ley alágica, que se conoce como alajá o ley oral. Y tú, si no sabes, pregúntale a Google, a ChatGPT, oye, ¿esta ley es alajá o es ley de la Torah? Y si no está en la Torah, en la ley de Moisés, Jesús iba en contra. Jesús arranca espigas en sábado. No puedes arrancar en sábado según la ley oral. Sí, sana. Jesús sana en sábado, ¿no? Shammai decía que no se podía sanar en sábado. Jesús le dice al parapléjico, carga tu camilla y anda. No puedes cargar en sábado. No puedes hacer lodo. Él hace lodo con el ciego. ¿Por qué? A propósito, retando a la ley oral del sábado. ¿Pero qué crees? Pero Jesús no trabajaba sábado, o sea, obviamente en su negocio, ¿verdad? Pero no es que te abría su tienda, no prendía fuego, se dedicaba al negocio de Dios. Entonces, la gente cree que se vuelve judío cuando hace las cosas de los rabinos. Y los rabinos, desgraciadamente, han puesto cargas que ni ellos mismos pueden tener. Fíjate, traes, porque te pedí que nos ayudaras con ciertos elementos que vemos que usan los judíos. Aquí en la Ciudad de México, si vas a Polanco, es muy, muy común. Es como es la parte de la ciudad donde más puedes encontrar. En Polanco están los más religiosos. Ajá. Y también tenemos en Interlomas, ¿no? Que también, pero son más seculares. Sí. De hecho, el 80% del judío es secular. Sí. ¿No? O sea, es tradicionalista, vaya Pesaj, Rosh Hashanah, el año nuevo, que está erróneo, es el mes, no, año nuevo, que es la fiesta de trompetas, Yom Kippur, el día del perdón. Yo creo que Yom Kippur es el día más santo, más sagrado, es el día de expiación. Está descrito en Levítico 16, habla claramente de Jesús. Ahí sería otra prédica específica de hablar de Yom Kippur. Pero bueno, son tradicionalistas como el católico va a Navidad, miércoles de ceniza, no me la sé muy bien, pero son tradiciones. Pero el problema es que la gente ve símbolos como los atrae, como si fueran fetiches. Ajá.
Y Jesús dijo, en el nuevo pacto, en Jeremías 31, dice, yo hice, este es el nuevo pacto que hice contigo, pondré mi ley en tu corazón y en tu mente y perdonaré tu pecado en un día para que nadie necesite ni rabinos, ni pastores, ni sacerdotes. Vamos con la kipá, que representa espiritualmente cubrirse la cabeza, y eso es para los hombres. Es correcto. Interesantemente, esta, que es la kipá, es uno de los símbolos judíos más comunes, pero no está en la Biblia. No está en la Biblia. No está en la Biblia. Pero hasta el Papa la usa, ¿no? Pues sí, Una pero cosa parecida. sí, de hecho es una tradición que los católicos se llevaron del judaísmo. Sabemos que esto existía hace mucho, pero no es bíblica. ¿Qué representa? Representa la cobertura de Dios en ti. Representa el tabernáculo. Hemos hablado que cuando nació Jesús. Sabemos que Jesús nació en septiembre, octubre, ya sea en la fiesta de trompetas o en la fiesta de Sucot de tabernáculos. A mi punto de vista, en cualquiera de esos 15 días. No sabemos exactamente y nunca sabremos, pero segurísimo lo podemos justificar 100%, nació en esa época. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios iba a estar en el tabernáculo de Dios, que es la suká, que es la cabaña. La cabaña que representa el tabernáculo de Dios. Cuando una pareja judía se casa debajo de alguna jupá, que es como unos lienzos arriba. Sí, sí. ¿Qué representa la kipá? Exactamente la cobertura de Dios en tu vida. Y la mayoría de los símbolos, tristemente, dicen que los tienen que utilizar los hombres. ¿Por qué? Porque en el judaísmo rabínico la mujer ya está cerca de Dios por ser mujer, automático. El hombre es el que tiene que hacer las obras para estar cerca de Dios. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿En los judíos? Sí. Pero no, en el judío, bueno, ese sería otro tema, pero hay muchos que ni te toco porque estás contaminada. Sí. Claro que es una, se podría ver de las dos maneras, que si fuera una religión machista, hay una parte que sí, sin duda, pero hay una parte donde dice, no, la mujer ya está cerca de Dios, no necesita hacer todas estas obras, porque está con Dios y está educando a los hijos. Podemos verlo de los dos lados. Yo no me inclino ni a un lado ni al otro. Claro. Simplemente la mujer, supuestamente por la ley oral, no la tiene que hacer. Pero cuando veamos algunos símbolos que sí son bíblicos, en la Biblia dice, y los hijos de Israel tendrán que usarlo. O sea que si tú me dices, oye, ¿puedo usar uno de estos y soy mujer? Mi respuesta sería absolutamente sí. La kipá no. No, la kipá es totalmente bíblica. Rabínica, perdón. Rabínica, la total, esto yo inclusive yo solo lo uso cuando entro a una sinagoga no creyente, porque es tradicional y obviamente no quiero faltar el respeto a la gente. Porque ahí está tu respuesta, porque incluso un gentil debe usarlo en lugares sagrados, ¿o no? Si pero voy si al muro, te lo piden. Exacto, si voy al muro de los lamentos. No te dejan entrar. Sin eso no te dejan entrar. Okay. Claro, lo voy a usar por respeto. Ajá. No, si entro a una sinagoga, la voy a usar por respeto, pero es 100% tradición. Yo te podría decir que incluso Jesús no lo usó. Sí, no me lo imagino. Bueno, en algún momento, ¿no? No creo. ¿No? Yo no creo porque es una tradición rabínica. Jesús utilizó otros símbolos que vamos a ver. La respuesta es sí. A ver, entonces, vámonos con el shofar. ¿Qué diferencia hay entre un shofar común y el shofar de Yobel? Muy importante. La palabra en hebreo shofar es trompeta, pero dice trompeta de carnero. Este es un huesito de carnero, no huesito, pero un cuernito de carnero. Shofar Yobel quiere decir cuerno de carnero, pero no es el grandote, bonito. Ese es de kudu. Entonces, ese shofar, a mi punto de vista, no es shofar. Es un cuerno de kudu que suena mucho más bonito, es mucho más vistoso, es más fácil de tocarlo que este chiquito. Este chiquito es difícil de tocar, pero eso es lo que no dice Dios. El shofar de la Biblia, que está desde Génesis, que es el carnero que se enredó con Abraham y fue el sacrificio de mismo Dios, es muy importante. Y te voy a decir por qué es importante la palabra. Shofar Yobel. La palabra Yobel es carnero. ¿Qué diferencia entre el carnero, la oveja o el borrego y el cordero? ¿Qué diferencia hay? Es pregunta. ¿Tamaño o qué? Sí, es la edad, pero es el mismo animal. Ajá. Entonces, si el cordero es Yeshua, ajá, la oveja o el borrego somos nosotros, ajá, ¿quién es el carnero? Pues arriba. Dios Padre. Ajá. No, Abba. Entonces, cuando nosotros tocamos el shofar del carnero, estamos haciendo sonar la voz del Padre. ¡Wow! Es fuertísimo este mensaje. Por lo tanto, no usamos el otro. Y la palabra Yobel significa también jubileo, es un sinónimo. Yobel puede ser carnero o puede ser jubileo. Y el jubileo siempre piensas en qué. Cuando yo pienso en jubileo, ¿qué pienso? Pues en qué fiesta o qué.
¿sí? ¿Fiesta de qué? De libertad, Ajá. porque es cuando los esclavos eran libres y todo. Entonces, cuando yo estoy tocando el shofar Yobel, estoy haciendo que la voz del Padre nos dé libertad. A ver, es difícil, pero a ver, ¿se puede algo? Sí. A ver. Este suena más agudo, el otro suena súper bonito, pero este es el shofar Yobel. Ay, oigan, amigos, aquellos que vayan a Israel y vengan en el avión con esa cosototota, mejor no la compren. No, Digo, traigan sí, estos, están más baratos además. Más baratos. Entonces, bueno, pues ya sabemos cuál es el que vamos a Tengo traer. un amigo, sí, historia cierta, que tiene una fábrica de shofars y yo los llevo cuando voy al tour. De hecho, vamos a hacer un tour en Israel el 2026 para septiembre, para que vayan ahí 18 días. Y entonces los llevo a la fábrica de shofar y me dice, hola, Rabbi Moshe. Dice, oye, ¿traes a los cristianos para venderles los grandotes o traes a los judíos para venderles los chiquitos? Híjoles, qué mala onda. No, ay, si te cuento yo del guía que me tocó, era un judío o sea, No creyente. Entonces me decía, ahí donde supuestamente dicen que un tal Jesús. No, terrible, ¿no? terrible. Pero no. Bueno, por eso hay que leer, ¿no? Hay que leer y hay que ir con un judío creyente. O sea, lo peor que puede ser es ir con un judío no creyente, porque lo único que va a estar interesado es en el dinero y en la historia. Pero cuando vas con un judío creyente, tu viaje a Israel te genera una identidad como Israel preciosa. El tefilín. Ok, esto se conoce como tefilim. Este es de mano, ok, y hay de mano y de cabeza, ok. Aquí lo podemos ver. Adentro de aquí. ¿Ese es de mano? Este es de. Ahorita te digo. Es que tengo que ver. Sí, es que depende del nudo. Este es de mano. Ajá. Este es de mano. Porque el de cabeza viene así. El de cabeza se pone aquí. Me lo voy a poner así, tantito. Aquí. Okay. ¿Que es como si trajeras ahí la Biblia? Es correcto. Dice la Biblia que te lo pondrás como señales en tus frontales y en tu mano y en los dinteles de tu casa. Y aquí se pone el otro. Aquí. Y en tu casa. Y en la entrada. Pero es la misma. Ahora, la pregunta de esto es si es bíblico. La respuesta es que sí es bíblico. Y tiene algunos pasajes de Deuteronomio. Deuteronomio 6, Deuteronomio 11, Deuteronomio 14, Deuteronomio 16. Y vienen aquí adentro, en un rollito como lo ves aquí. Ahora, la palabra tefilim no está en la Biblia en hebreo. Ajá. La palabra tefilim viene de tefilá, de oración. Se conoce como totafot, que son señales. Las pondrás como señales en tus frontales, entonces por eso les pone aquí o acá. ¿Por qué se pone acá y acá? Muy sencillo. Está en mi brazo izquierdo. Corazón y mente. Pegado en el corazón, en la mente y en la mano, que es acción. Entonces tengo corazón, mente y acción. Ajá. ¿Es bíblico? La respuesta es absolutamente sí. ¿Jesús las usaba? Absolutamente sí. Tanto que dice, y ustedes que se ponen unas filactelias. La palabra filactelia es terrible, porque la palabra filactelia viene de amuleto, y esto es terrible, no es que sea un amuleto, es un mandato de Dios. ¿Qué hicieron con el mandato de Dios? Los rabinos lo traspolan a una cajita donde está adentro de la oración, y adentro de la oración se lo ponen. Ahora, ¿qué pasa? Se vuelve ritualista. Entonces, todos los Porque hombres... Porque si traes eso, pero no traes en tu mente la palabra. Por eso claramente Jesús dijo, esta es la copa del nuevo pacto. En su última cena, en la cena de Pesaj, dice, esta es la copa del nuevo pacto que yo hago con ustedes, haciendo quote a Isaías 31. Esta es la nueva copa que yo hago con ustedes, el nuevo pacto que hago con ustedes, donde pondré mi ley en su corazón, fíjate, en su corazón y en su mente, refiriéndose a las totafot, a los tefilim. ¿Para qué? Y dice, para que nadie tenga rabinos, ni pastores, ni sacerdotes, sino que todos me conozcan y perdonaré su pecado en un día. Pero ¿qué dice Jesús de esto y de los flecos? Dice, y ustedes, fariseos, intérpretes de la ley, que externamente traen unas cajotas aquí grandotas para que todo el mundo, porque además estos valen mientras más grande, más caras. Y si el papelito está escrito a mano, es súper caro. O puedes sacar una copia, pero para los rabinos no vale. Okay. Y entonces es impresionante. Dice, ¿y ustedes qué? Se ponen filactelias. Insisto, terrible término, ¿no? Grandotes, totafot grandotes, o tefilim grandotes. ¿Para qué? Y flecos grandotes para que la gente los vea. Pero sus obras son como de hijo de Satanás. Así les dicen. No, Mateo 21. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil?
ponerte esto todas las mañanas y recitar unas oraciones repetidas, Oh, o cambiar tu corazón y no. pedir perdón y ser humilde Ahí es donde está lo que dices del nuevo pacto. y bendecir a tus enemigos y ponerle otra mejilla. Ay, Es mucho más, esto es más fácil. Esto me lo pongo en la mañana, unas cuantas repeticiones vanas y ya. ¿Qué haces? Se vuelven ritualistas. Ahora, la pregunta, oye, Moy, si está en la Biblia, ¿lo tengo que hacer? La respuesta es no lo tienes que hacer, porque en Jeremías 31 ya puso Jesús en tu ley, en tu corazón. ¿Lo puedes hacer? Hazlo en privado, en tu closet, para que sea una conexión contigo. No tengo problema, pero no salgas a la calle con tus flecos o con tus totafos, porque entonces eres como un fariseo. Escribir la ley en el corazón. Correcto. Perfecto. Y vamos con la mezuzá. ¿Por qué la mezuzá convierte una casa en un espacio sagrado? A ver, ¿es bíblica la respuesta? Sí. Y dice, y pondrás esto en los dinteles y en los postes de tus casas. De hecho, arqueológicamente, el objeto arqueológico más viejo encontrado es una mezuzá. Entonces, sí sabemos que se usaba desde antes. ¿Qué pasa? Se ponen los dinteles y entonces se vuelve un rito de besarlo a la entrada y la salida. Porque, ¿qué dice? Y hablarás a tus hijos a la entrada de tu casa y a la salida de tu casa. ¿Se puede volver un rito? La respuesta es sí. Es un fetiche que entonces ya tu casa va a estar bendecida por Dios. No, pero sí se ungía las casas. De hecho, esto representa también la sangre del cordero en la Pascua, sí. porque a través de la sangre del cordero, que hizo el ángel, vio la sangre del cordero y saltó, por eso se llama pasaj. La palabra Pascua es saltar, ¿no? De ahí viene la traducción, es saltar. ¿Qué hizo el ángel de la muerte? Vio la sangre fue por señal, ot, la palabra ot en hebreo, que quiere decir Dios en la cruz, interesantemente, saltó la sangre, por ver la sangre, y entonces esa casa fue salva. Ahora, ¿tienes que ponerle la respuesta? No, tampoco. ¿Por qué? Porque Dios ya puso su ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Okay. Ahora, si la pones no tengo problema, porque sí es bíblica, historia real. Hay una forma que los rabinos la ponen, porque acuérdate que la Biblia nada más dice, pues pondrás esto en tus dinteles y en tus postes y ya. No, pero los rabinos tienen que si el papelito, que si es kosher, si no, y tienen una manera de ponerla. Y yo la puse a propósito en contra de lo que dicen los rabinos, a propósito. Ajá. ¿No? Porque los rabinos dicen que tienen que tener un ángulo. Y entonces un día pasa un rabino a tu casa, que tú ya fuiste a mi casa, y toca la puerta. Y me dice, oiga, su mezuzá está mal puesta. No quiere que le haga una bendición, se la ponga bien y me da una tzedaka, me da una ofrenda. Y le dije, y entonces dije, perfecta, vamos a discutir. Le dije, ¿y dónde dice? Dice, en el Talmud. Le dije, no, pero ¿dónde dice en la Biblia que tiene que ponerle de una manera? Bueno, no dice. Entonces le dije, entonces tú lo inventaste, o tus rabinos lo inventaron. Y le dije, ¿tú lees la Biblia? Sí. ¿Podemos leer Isaías 53? Y me volteé a ver, sabe que Isaías 53 es la profecía mesiánica más grande de Jesús. Y me dice, tú eres uno de esos. Le dije, no, tú eres uno de esos. Me dice, ya me voy. Le dije, Shabbat Shalom. Se fue. No, pues bueno, entonces ahí está la diferencia. ¿Qué diferencia una mezuzá auténtica de una decorativa? En realidad, solo el modelo. Todos tienen que tener el papelito. ¿No? Entonces, a mí esta me gusta mucho porque se ve el rollo por adentro. Está linda. ¿No? Se ve el rollo por adentro. Siempre y cuando no hagamos eso un ritual, porque, bueno, mira. Vuelvo a lo mismo, se vuelve gente, ritual. Por ejemplo, la gente que se persigna antes de salir de su casa. Es lo mismo. Y dice, en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Bueno, ¿qué? En nombre, o sea, yo cuando digo, en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu, ¿pero qué? O sea, correcto. Entonces estás haciendo como si fuera un ritual. Jesús estaba totalmente en contra de las repeticiones vanas. Yo insisto, yo no vengo del catolicismo, sí vengo del judaísmo, pero repetir 3 Padres Nuestros y 2 Aves Marías por el intercambio de tu pecado, eso no es correcto. O sea, imagínate, vas, ¿cómo se llama el confesionario, no? Ajá. Toca la puerta y dice, Padre, pequé. Y entonces él como si tuviera una lista de precios, ¿no? O sea, adulterio, 5 Padres Nuestros y 2 Aves Marías. Ira, 2 Padres Nuestros. Entonces te va como entonces, si yo repito 3 Padres Nuestros o 2 Aves Marías o una oración en el judaísmo, repeticiones vanas, eso no hace un arrepentimiento real de mi corazón. Eso no es hablar con mi prójimo y decirle perdóname, o perdonar 70 veces 7, o tener una circuncisión del corazón. Se vuelven ritos. El judaísmo y el catolicismo, hoy por hoy, son religiones hechas por hombres, para hombres,
ritualistas, las dos. Aclaro, no soy experto en el catolicismo, sí soy experto en el judaísmo. Pues la menorá. La menorá, no, y se la pueden poner en la pantalla porque no traje una, pero es el candelabro de 7. Esto es muy importante porque de repente vas a Israel y te venden uno de 9. Y el de 9 es de la fiesta de Hanukkah, conocida como la fiesta de la dedicación o la fiesta de las luces. Por eso en Navidad hay muchas luces, ¿sabían? Sí. Porque en Hanukkah, que es mucho antes de la Navidad, ¿no? Desde antes de Jesús, ¿no? Que aclaro, la Navidad en diciembre no es Navidad porque Jesús no nació en diciembre, nació en septiembre, octubre, que es el mes de Tishrei. Pero no festejas Navidad. No. O sea, hacemos una cena para juntar a la familia y desearnos feliz año pagano, porque al final de cuentas estamos en el año grecorromano, porque bíblicamente el primer mes del año es Aviv, es en primavera, pero lo hacemos tradicional, pero obviamente no ponemos árboles, porque el árbol es totalmente pagano. Jesús no nació el 25 de diciembre. Si tú buscas, y esto va a causar conflicto, lo entiendo, pero es histórico, te puedo caer mal, pero es lo que dice la historia. Constantino pone que Jesús nace el 25 de diciembre porque era la orgía más grande de Roma. Se llamaba Saturnalia. Eran 7 días de orgía real. Y había las sacerdotisas que les pagabas para entrar al templo, no esas prostitutas de sacerdotas. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué Constantino lo puso el 25 de diciembre? Que entiendo que esto va a generar conflicto. Pues porque era la orgía más grande de Roma. Entonces todo el mundo venía a Roma, todo el mundo venía a las ciudades porque había una gran fiesta de comida, bebida, sexo, drogas, rock and roll gratis. Entonces dijo, perfecto, ¿cuándo voy a tener a todo el pueblo? 25 de diciembre. Aquí los voy a tener. Les voy a tener 7 días para educarlos, que ya no se va a llamar Saturno, se va a llamar Jesús, ya no se va a llamar Zeus, se va a llamar Dios. Y fue el que lo cambió. El catolicismo es un mix entre el judaísmo mesiánico, porque existía el judaísmo mesiánico, y el paganismo romano. Y de ahí nace el catolicismo. Mercadológicamente fue un genio. Dijo, pues aquí tengo a todo el mercado. No había WhatsApp, no había Telegram, ¿no? ¿Cómo los tengo? ¿Cómo los tengo? ¿Cómo les cambio de religión? Entonces, por eso. Pero hoy sabemos claramente que Jesús no nació en un pesebre. ¿Cómo iba a nacer ahí con los animales? Nació en una sucá, en el tabernáculo de Dios. Tanto que Juan dice, y tabernaculizó con nosotros. La palabra tabernaculizó en griego es skeno. Viene de sucá. A ver, pero ¿nunca estuvo en un pesebre? Oye, la canción de Navidad así lo dice. Sí, pero no era un pesebre, era una piedra especial donde tenían al Cordero Pascual. Cuando vayamos a Betlehem en el 26, a Belén, que es erróneamente llamado Belén, es Betlehem, la casa del pan. La casa del pan, te voy a enseñar la piedra donde ponían al Cordero Pascual para que no se cayera ni nada, y era perfecto. Y a eso le llaman como si fuera un pesebre. Pero no, Yeshua estuvo en una sucá y estuvo en la piedra del Cordero Pascual. ¿Y sabes quién te lo va a dar? ¿Quién? Te lo va a predicar una palestina cristiana que vive en Betlehem. Oh. Y ella es guau, es una gran erudita creyente, la amamos, y es palestina cristiana, no musulmana. Y nos va a dar la prédica a ella. Mira qué maravilla. Y bueno, pues, a mí me encanta la Navidad. Está bien, nada más aclaremos que Jesús no nació ese día. Ah, no, pero eso sabemos. Siempre y sabemos que no es eso, ni que los sabios del Oriente llegaron al ni pesebre, Reyes ni Magos, no se llamaban ni Melchor, Gaspar, ni Baltasar, ni venían en burritos y elefantes. No, pero es una buena, todos los días es una buena época para recordar a Jesús. Sin embargo, hay mucha gente que está poco sensible y ese momento se sensibiliza. A mí me gusta porque cuando hacemos la cena, siempre invitamos gente que vienen del contexto católico. Le decimos, oigan, ¿saben que Jesús no nació esta fecha? ¿Y cómo crees? Y entonces, ¿a quién estamos celebrando? Pues el nacimiento de Jesús. Bueno, les voy a decir que es la fecha errónea, pero qué bueno que estamos celebrando a Jesús. Porque si él no hubiera nacido, claro, y no hubiera muerto, y no hubiera resurrección, no estuviéramos perdonados. Es un buen pretexto, sí, pero en el contexto correcto. La realidad es que la mayoría de la Navidad ¿de qué es hoy en día? Compras, regalos, y Jesús, ¿dónde quedó? O sea, si Jesús viniera ahorita, hoy por hoy, y viera, ¿no?, el centro comercial Perisur que está aquí enfrentito, ¿no? En Navidad, yo creo que, vuelve a tener resurrección porque se muere y tiene que volver a nacer. O sea, le daría un patatús. O sea, porque Jesús no está en el centro de tu cena. La Navidad está bien siempre. Bueno, hay mucha gente que ni siquiera lo reconoce. O sea, exacto. Entonces sí creo que es una buena época para enseñar lo correcto. Aclaro,
¿Por qué la Biblia no es específica en el nacimiento de Jesús? ¿Sabes por qué? Porque su nacimiento no es importante, sino su muerte es importante. Mira, así es. Y de ahí nos El vamos a talit, cuál, el talit. El talit y los tzitzit. Ajá. El talit también viene en números, es bíblico. Jesús lo utilizaba, me queda clarísimo, porque ¿qué dice? Se rifaron su manto. Ajá. ¿Qué manto? Pues es un talit. Ok. En este talit se usan las 4 esquinas porque dice que de las 4 esquinas Dios nos traerá. Es un manto de oración. Jesús no venía con una toga romana, venía con un manto de oración. Ahora, el manto de oración se lo ponen en la cabeza, oran, ¿no? Tú tienes mi libro de PGR. En el libro de PGR la portada es un Jesús así. Jesús, sí. ¿No? Así. Y entonces estaba. Y de aquí vienen los flecos. Ajá. Dice, y harás franjas en tus vestidos y les pondrás unos flecos. El manto de oración es totalmente bíblico, tanto que se lo rifan. Cuando crucifican a Jesús, cumpliendo la profecía del Salmo 22, Salmo 22 dice que se iban a rifar su manto de oración. Lo rifan. Y después lo importante es el fleco que viene aquí agarrado. Y a esto se conoce como tzitzit. ¿Qué quiere decir tzitzit? Cordeles o trenzas. Ahora, este va a ser mesiánico y este va a ser rabínico. ¿Por qué sé? Porque los rabínicos ya los ponen blancos. ¿Por qué? Porque esto se pinta con una cochinilla que no es limpia. Es mesiánico, no es kosher. Ajá. La palabra kosher ni existe en la Biblia, ajá, interesantemente. Sí. Entonces, pregunta, ¿Yeshua los utilizó? Sí. Absolutamente. ¿Cómo podemos saberlo? La mujer de flujo. Ah, que lo tocó. Claro, y que dice, solo un pequeño borde de tu manto se agarró. Y que dijo, sentí poder salir de esto. Los tzitzit o tzitziot en hebreo son para recordar los mandamientos de pureza sexual. Es para que cuando te bajes los pantalones y estás haciendo lo que no debes, veas el recordatorio y te guardes. Ahora, ¿es bíblico? La respuesta es absolutamente sí. Cuando la gente viene a mi congregación y me dice, quiero usar tzitzit, dije, está perfecto. Yeshua lo usaba por fuera, obviamente. Ajá. Sinónimo que se había bajado el pantalón para que la mujer de flujo lo agarrara. Los usaba por fuera. Yeshua los usaba, la respuesta es absolutamente sí. ¿Es mandato? La respuesta es sí. Cuando una gente llega a mi congregación y me dice, yo le pregunto, ¿por qué usas tzitzit? Me dice, porque es mandamiento. Números, claramente lo dice. Y le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque es mandamiento. Entiendo, pero es de pureza sexual. Entonces lo que les digo es métetelo. O sea, póntelo debajo del pantalón, cerca del chón, para cuando tengas pureza sexual. ¿Para qué? Para no engañar a la gente. Ahora, si yo los usara, ¿estaría bien? La respuesta es sí. ¿Los puedes usar? La respuesta es sí. Pero mi sugerencia es úsalos por dentro para no confundir. Porque luego la gente dice, eres tú religioso y entonces empiezas con esto y acabas con esto y acabas negando a Jesús al final, que es lo peor que puedes hacer. Por eso hay que tener mucho cuidado con los símbolos, porque muchas veces lo que empiezan a oír son a rabinos que no creen en Jesús. Si tú estás viendo este programa y has visto podcast y estás escuchando a rabinos que no siguen a Yeshua, córtalo, páralo, porque te van a guiar a un lugar donde van a negar a Jesús. Porque están dando clases. Hay muchos y que les encanta la lana. Métete al WhatsApp de no sé cuándo. Hebreo bíblico. Es hebreo bíblico. Pero no creen en Jesús. Entonces lo que van a hacer es acabar engañándote, porque son tradiciones de hombres. Jesús mencionó el tzitzit en su crítica, ¿no? Sí, dice que los flecos largos, ¿no? Dice, y ustedes que usan, ¿no? Los totafot grandotes y los flecos largos, ¿para qué? Para que la gente los vea y crean que son más santos. Oye, pero todo es para hombre, ¿no? Interesantemente, la Biblia no dice si es para hombre o para mujer. Pero todo lo usan los hombres. Yo no he visto a mujeres con nada correcto, de esto. Pero la Biblia no dice eso. ¿Quién inventó que solo el hombre? Los rabinos. Cuando una mujer llega a mi congre y me dice, yo quiero usar tzitzit por pureza sexual, yo te dijera que hoy la mujer tiene que usarlo tanto como el hombre, porque las mujeres ya se volvieron más coscolinas o iguales que los hombres. Bueno, la liberación. Exacto, pero no está bien. Que estemos bajo la gracia no me da permiso de volver a pecar. Entonces, si una mujer me dice, hoy quiero utilizar manto de oración o quiero utilizar esto, le digo, absolutamente sí. En mi congre no dejamos que los utilicen públicamente, pero decimos, chicos, vamos a orar y se pueden meter el manto de oración. Ahí se puede.
pero no públicamente porque entonces estamos siendo religiosos. Entonces yo ya uso esto y ya uso mi manto de oración y me creo más santo que tú. Y a la hora de la hora mi corazón puede estar podrido como el de los fariseos, que estaba podrido y no reconocían a Yeshua. Oye, me llega una pregunta que dice que las pastoras no estaban en la Biblia. Las pastoras. Mujeres. Fíjate que es interesante la posición de las mujeres en la Biblia. Primero, la palabra pastora en la Biblia sería pastora de animales, no necesariamente rabinas o fariseas. En efecto, en el Sanedrín, en los 70 sabios o los 72 sabios, dependiendo, no había ninguna mujer, en efecto, pero sí había juezas. Débora es el perfecto ejemplo, ¿no? Yael, ¿no? También que mata a una. O sea, sí las mujeres, cambiaría, eso sería otro programa de evolución, otro programa para esto, que además es un espectacular tema, pero te lo dejo ahí para la gente que puso. Jesús le viene a subir el nivel a la ley, pero también le viene a subir el nivel a la mujer. En la genealogía de Jesús, en Mateo, hay 4 mujeres. La primera, ¿quién es? María. Ok, la Virgen María, ¿no? O sea, que es Miriam. Rahab, la prostituta cananea. Ruth, moabita, y Tamar, que se acuesta con su suegro. ¡Wow! Y esto es para otro programa. Jesús viene a redimir a la mujer. Jesús es ungido por una mujer pecadora, con su famoso alabastro. Alabastro, sí. Se le revela a una mujer samaritana con 5 maridos que no estaba casada, o sea que era mitad y mitad judía y mitad gentil. Bueno, 6, ¿no? Bueno, sí, 6 más los que se acumulan esta semana. Ella estaba con pronósticos deportivos más lo que se acumula esta semana, que dice, y ni estás casada. Eran 5 más el con el que estaba, ¿no? Entonces, imagínate, se le revela a una mujer samaritana mitad y mitad, que quisiera la promesa de los gentiles va para allá. Así es. Es ungida por una mujer pecadora, que es ahí, la unción también le va a llegar a los pecadores. Y luego, ¿a quién se le revela cuando tiene resurrección? A las mujeres. Sí. Si tú quieres que un chisme corra, díselo a las mujeres. ¡Ay, qué te pasa! ¡Ay, qué bonita forma de terminar! ¡Ay, Moisés! Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y no lo estoy cortando porque dijo eso. Exacto, porque ya es tiempo. Pues muchísimas gracias, siempre es un placer platicar contigo. Muchas gracias, que Dios los bendiga y recuerden que todo esto, hoy por hoy la ley está en nuestro corazón y en nuestra mente y no los utilicemos como fetiches. Aléjate de los rabinos que no creen en Yeshua, porque déjame decirte que te van a desviar y sigue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, si quieres ser mi discípulo, sigue mis mandamientos. Y el Nuevo Testamento no estaba escrito. O sea, ¿qué mandamientos hablaba? Hablaba de la Torah. Acércate a la Torah sin ser religioso, sin ser judaizante, porque el judaizante, el judío lo ve como un farsante y el cristiano dice, uy, aléjate de ahí que son religiosos. La ley está en nuestro corazón y en nuestra mente. Pues con eso nos quedamos. No se vaya porque tenemos algo bien interesante. Ay, me da mucho gusto saludar al pastor Aarón Cortés de la librería Papiro, que hoy nos trae 2 novedades. A ver, vamos a ver de qué se trata. ¿Con cuál empezamos, pastor? ¿Te parece bien que empecemos con María Magdalena? ¡Ay, qué personaje! Es un personaje que tú pensarías que las malas informaciones y las malas noticias y la mala prensa tienen apenas un siglo. Sí. María Magdalena es fruto de una mala prensa, cuando menos desde hace 12 o 13 siglos. ¿Fake news? Fake news. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Juan Antonio Monroy nos dice en este libro, María Magdalena en la literatura, lo que se ha dicho y lo que sabemos. Y hace un recorrido por 37 obras de la literatura francesa, portuguesa, española, y después va y lo que dice la Biblia. Okay. ¿Sabías que solamente se menciona a María Magdalena en 14 versículos de los evangelios? Y no se dice que era prostituta, no se dice que era una mujer perversa, solo se dice que había sido librada de varios demonios. Es lo único que se dice. Y después habla de cómo es la primera que ve a Jesús resucitado y después es enviada a los discípulos para decir, Jesús resucitó. No se habla más. Mira, yo estaba diciendo, oye, pero ¿quién lee esto? No, tendrá que tener un criterio porque, no sé,
confundirán, porque viene desde el Código Da Vinci, viene este apócrifo, ¿cómo se llama? Bueno, hay muchísimos apócrifos que mencionan, Am- pero sobre todo Gregorio Magno fue un Ajá. papa que habló mal, hablando de María Magdalena como prostituta y pecadora. Pero honestamente no podemos nosotros decir que María Magdalena hubiera sido una persona así. Al contrario, una mujer que estuvo contra todo pronóstico al pie de la cruz, que estuvo allí, Ujú. pero en lugar de mejor spoilearlo, ¿por qué no mejor que lo Mejor lean que lo lean, y que le den porque la una verdad es que, revisada, ¿no? imagínate, pues es una persona que estuvo hasta el final. Hasta el final, hasta el Bueno, último. hasta el final y hasta el principio. Estuvo al final en la cruz y después fue la primera que vio a Que Jesús. vio a Jesús. Increíble, increíble. Pero es que ya ha llegado a unos niveles espectaculares de decir cosas que rayan en... Por eso yo creo que hay que regresar a los orígenes y empezar a mirar las cosas sin tanta pasión. Lo estamos viendo hoy, lo estamos Sí, viendo hoy con tantas fake news, pero ajá. esto tiene muchos, muchos Ay, siglos. bueno, María Magdalena en la literatura, lo que se ha dicho y lo que sabemos, así es que está muy padre. Y hay otra que se llama Semillas de Vida. Esta es de Aarón Lara Sánchez. Semillas de vida tiene que ver mucho con la educación, sobre todo en la primaria y en la secundaria, y son a través de anécdotas, de fábulas, de algunos hechos hasta como curiosos. Te pone aquí 21 valores que tú debes de tener. Y Ujú. está pensado sobre todo en adolescentes, en jóvenes, pero yo creo que vemos algún adulto que necesita leer sobre el esfuerzo, el perdón, el Sí, trabajo, el valor de las palabras, sí. educación, familia, gratitud, justicia, lealtad, libertad, modestia, la paz, la perseverancia, responsabilidad, solidaridad, tolerancia y verdad. Hay una fábula que a mí me gusta sobre la lealtad. Y es una fábula que está un zorro corriendo porque vienen unos cazadores y se acerca con un leñador y le dice, por favor, escóndeme. Y el leñador le dice, sí, ponte aquí debajo. Y lo pone debajo de unos troncos. Se va debajo, llegan los cazadores y preguntan por el zorro y le dice el leñador, no, aquí no ha venido, pero con la mano está señalando hacia dónde está el zorro. No le entienden los cazadores y se van. Y entonces sale el zorro y comienza a irse y le dice el leñador, oye, ¿por qué no me das las gracias? Te salvé la vida. Y le contesta, si tus acciones fueran igual que tus palabras, yo te estaría eternamente agradecido. ¿Cuántos de nosotros decimos una cosa y hacemos otra? Oh, qué cosas. Pues miren, este es un buen regalo que puede dar en Navidad, porque además cada capítulo está muy bien diseñado y el cual, pues imagínense, el esfuerzo, el perdón, el respeto a los padres, el trabajo, la familia, la libertad, la modestia, la no violencia, como dijo el pastor Aarón, y todo esto lo puede encontrar en la librería Papiro 52, que se encuentra En en... Calzada de Tlalpan, 1237, estamos muy cerca del Metro Portales y además estos son libros que solo vas a encontrar en Papiro 52, así que para un buen regalo, para un adolescente, ahora en Navidad, creo que son los mejores que tú podrías encontrar. Y para una dama que quiere saber muchas cosas sobre María Magdalena, yo Así. estoy ahora fascinado de ver cuántas personas quieren reivindicar el nombre de María Sí, Magdalena. ¿verdad? Increíble. Así es. Y entonces, pero Librería nos dio 3 ejemplares de cada uno para regalar a la gente que nos Vamos a escucha empezar con los en regalos aquí. aquí de La Espuma de los Días. Por favor, métase a mi Instagram como Neira Moncayo y mándeme un mensaje directo y ahí, por supuesto, que le vamos a dar, nada más que sí, le digo que tendría que venir a las instalaciones de TV Azteca por él. Muchísimas gracias. Gracias, Neira. Un placer. Y yo me despido. Qué bonito programa nos quedó el día de hoy. Ya ve, Moisés, el pastor Aarón, y bueno, pues muy padre. Me despido de la abundancia del corazón. Habla la boca. ADN Noticias Radio. Aquí te hablamos con la verdad.